Hola, yo soy el alumno Denzel Said López Vadillo, soy estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional y hoy les voy a hablar sobre mi maqueta. Para empezar, vamos a hablar primero sobre el concepto de mi maqueta. El concepto que elegí para mi maqueta fue la música y su lenguaje, y vamos a empezar con estos primeros conceptos. Para empezar, ¿qué es la música? La música, por concepto, es el conjunto organizado de sonidos que transcurren a través de un periodo de espacio y tiempo. Sin embargo, la definición antigua lo retrata como el arte de bien combinar los sonidos y silencios. Esta definición es bien aceptada hasta la actualidad. Queda comprendida la música dentro de las artes temporales o fonéticas, ya que la comunicación se manifiesta precisamente a través de los sonidos y silencios que producen variados ritmos. El origen de la música. Para conocer cuál es el origen de la música, antes se debe saber que a lo largo de la historia la música ha ido evolucionando, así como su importancia y función dentro de la sociedad, desde aspectos culturales pasando por religiosos, bélicos o festivos. Procedentes de época tan temprana como el Neolítico, conservamos mitos alusivos al poder de la música sobre los hombres y a su eficacia para exorcizar demonios. Por eso el origen de la música estuvo en manos de magos, brujos y hechiceros. Cuando el maestro Píndaro teorizaba sobre la música en el siglo VI a.C., los chinos llevaban ya 2000 años hablando de octavas y centónimos y relacionando la música con los 12 estados de ánimos y los 12 meses. Poseían 12 campanas cuyos sonidos graduados expresaban los 12 tonos musicales existentes en aquella cultura. Los aqueos o griegos de la Edad Dorada relacionaban la música, poesía e historia. Mediante estas artes familiarizaban al pueblo con su pasado. Por su parte, los frigios introdujeron en Grecia, en su culto de Cibeles, la música orgástica, música de flauta, el llamado modo frigio popular entre las masas y visto por los moralistas como un peligro para las buenas costumbres de su sociedad. Esta música salvaje, la primera en ser emitida por otros pueblos del Mediterráneo, se extendió por el mundo griego de Asia Menor y sirvió en los ritos de Dioniso, dios del vino. El lenguaje de la música, la partitura. La partitura es el lenguaje escrito de la música, y aunque la notación musical puede ser compleja, es increíble lo que nos puede decir una partitura. En la partitura se puede plasmar gráficamente todo lo que podemos expresar y decir con este lenguaje universal, que es la música. Gracias a las partituras podemos interpretar todos los elementos de la música, como son el ritmo, la melodía y la armonía. El lenguaje musical nos va a ayudar a comprender la música, a ser capaces de leer las partituras para poderlas interpretar. También nos va a permitir saber escribir música e incluso crearla. La partitura es un gran invento que nos ha permitido a todos los compositores transmitir su música a lo largo del tiempo y compartirla con todos. En una partitura tenemos representadas la altura de los sonidos, la duración de estos, a qué velocidad se ejecutan, cuántos se tocan a la vez, con qué instrumento, con qué ritmo, etc. En la partitura podemos ver los matices musicales, la complejidad sonora y muchos más elementos que componen a la música. Históricamente hablando, la notación musical ha ido evolucionando y cambiando. En el siglo XI, Guido de Arezzo le puso el nombre a los sonidos, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, y las partituras que escribían los monjes de la época eran con neumas, una especie de dibujos que decían sin mucha precisión si subía o bajaba el sonido. Pasó el tiempo y empezaron a escribir con el tetragrama y a representar los sonidos con la notación cuadrada. Las partituras eran un poco prácticas y las hacían muy grandes para que todos los monjes pudieran seguir la música con un solo libro. Posteriormente, como la música que se hacía se empezaba a complicar, añadieron más líneas a la pauta y apareció el pentagrama sobre el siglo XV y se fue utilizando progresivamente hasta quedar establecido como pauta oficial para escribir música. Hay que decir que también existía otro tipo de notación paralela que se parecía a la tablatura que se emplea hoy en día en los instrumentos como la guitarra. Gracias a las partituras tenemos la historia musical occidental y hoy en día podemos interpretar la música de los grandes compositores. Hay que tener en cuenta que hasta principios del siglo XX no se podía conservar la música en una grabación, solo estaban las partituras y en la memoria de quien los escuchaba en directo.
Mozart decía que la melodía es la esencia de la música, pero ¿cómo se compone la melodía? Bueno, para eso tenemos que profundizar más. Las notas musicales son la materia prima de la música y por ello parte esencial para aprenderla. Al igual que la lengua, se vale de palabras y letras para formar un sistema de comunicación. La música se apoya en las notas musicales para crear melodías y armonías. Una vez se tienen estos dos elementos, lo único que hace falta para completar una obra es el ritmo. Dentro del mundo de la música se cree que solo existen 7 sonidos básicos y estos se le denominan sonidos naturales. Esto debido a que se encuentran en la naturaleza y cuando las notas naturales se les varía un sonido haciéndolas un poco más agudas o un poco más graves, se convierten en notas alteradas. Son las mismas, pero están alteradas cromáticamente en forma ascendente, colocándoles un sostenido que mayormente se representa con el signo de gato y sirve para aumentar medio tono a la nota, o de forma descendente, colocándoles un bemol, se representa con la letra B y sirve para disminuir medio tono a la nota. Mi maqueta. El propósito de mi maqueta es representar la música y su lenguaje de una forma en la que la gente pueda entender esto, y para lograrlo tome en cuenta el piano, que es uno de los mejores instrumentos por excelencia, y las partituras, que es donde se interpreta el lenguaje de la música. En gran parte de mi maqueta está compuesta por líneas verticales y horizontales que le otorgan equilibrio al enrejillado y a su vez una ligera línea orgánica que da la sensación de tranquilidad y deleite. Si observamos desde un punto adecuado, en la parte del enrejillado logramos apreciar una estructura regular que de forma vertical tiene un ritmo repetitivo y de forma horizontal un ritmo progresivo, que este mismo ritmo igual puede observarse en la parte de la espiral. Para realizar mi maqueta me basé mucho en la secuencia de Fibonacci. Esto me permitió crear módulos que estuvieran en sincronía y armonía para que el espectador tenga una satisfacción al apreciarla. Y por último, como materiales para esta maqueta utilicé palillos de madera y papel batería, que su color es singular y agradable, y lo contrasté con un color negro para que expresara formalidad, paz, orden, armonía y seriedad.